pues bueno, ya vamos a comenzar. Este webinar o esta sesión va a estar enfocada en cómo hacer o cuáles son los elementos fundamentales de hacer monitoreo y evaluación desde una perspectiva de la estructuración de información y de la visualización de datos. Entonces, pues como ya saben, este webinar es patrocinado por Right Here, Right Now, IVOS y DataSketch. Yo soy Juliana Galvis, directora de Gobierno Abierto en DataSketch y voy a estar en esta sesión con ustedes. Entonces, bueno, estos son los contenidos de esta sesión. Una introducción al sistema, un pequeño ejemplo del sistema, de un sistema de monitoreo y evaluación, los pasos del marco lógico y plan operativo de un proyecto en monitoreo y evaluación, cómo hacer de alguna manera incidencia en políticas públicas a partir del uso del monitoreo y la evaluación, cómo usar ciertos mecanismos de medición y cómo visualizar datos para hacer reportes gráficos y en línea. Listo, entonces este sistema, comenzando con una introducción a este sistema, consiste en todos estos procesos que tienen recolección, sistematización y análisis de información, especialmente basado en resultados, en objetivos y en actividades de un proyecto. Entonces, siempre digamos que cuando hablamos de monitoreo y evaluación tenemos que tener en cuenta estos pasos de la recolección, la sistematización y el análisis de la información. Listo, este mecanismo tiene varios propósitos o pues varios objetivos, entre los que se encuentra la gestión efectiva y la toma de decisiones sobre las medidas que se consideran más necesarias para mejorar un proyecto. La presentación de informes y la rendición de cuentas también es uno de los objetivos principales, y el reconocimiento de que existe un proceso de aprendizaje sobre la efectividad y las limitaciones que puede llegar a tener un proyecto. Entonces, digamos que teniendo en cuenta cómo mejorarlo, cómo presentarlo y además cuáles son las limitaciones que puede llegar a tener. Casi todos estos objetivos se realizan con una gestión de información ordenada y estructurada para tomar cada vez mejores decisiones. Listo, entonces respecto al monitoreo y la evaluación existen tres componentes fundamentales. El primero de ellos es el monitoreo, que se refiere al análisis del progreso de un proyecto de acuerdo con el plan inicial de este proyecto. Entonces, pues está principalmente en función de los objetivos y los resultados esperados de lo que se quiere dentro del mismo. El segundo de ellos es el seguimiento, que establece el cronograma y las actividades que están de acuerdo a lo planificado y al logro de los objetivos. Y el tercero es la evaluación, que se refiere principalmente a ejercicios más analíticos de cómo se han logrado los objetivos que se establecieron en un inicio pues dentro del proyecto. Entonces, digamos que en resumen, el monitoreo, por un lado, vigila el progreso de acuerdo con el plan del proyecto, el seguimiento vigila las actividades y establece un cronograma, y la evaluación determina qué tan exitoso es un proyecto de acuerdo a los objetivos iniciales. Listo, les vamos a dar, pues este es un ejemplo de cómo se usa el sistema de monitoreo y evaluación en organizaciones o iniciativas que trabajan con sociedad civil en términos de innovación e incidencia ciudadana. Este es el sistema de monitoreo, evaluación y aprendizaje, pues que tiene un componente de teoría del cambio. Que tiene un componente de teoría del cambio, que lo que hace principalmente es abordar estrategias con un enfoque especial en la reflexión ocurrida antes, durante y después de
de la acción ocurrida dentro del proyecto. Entonces, digamos que como está tan enfocado en el impacto que puede llegar a tener un proyecto en las comunidades en las que, o los actores principales del proyecto, este sistema pues puede ser muy apropiado por organizaciones como las de ustedes que utilizan o seguramente tienen un enfoque en teoría del cambio y que seguramente se enfocan mucho más en cómo impacta un proyecto en sus comunidades que pues cualquier otros sistemas de monitoreo y evaluación. Eh, discúlpenme. Ana, quisieras... Hola, Ana, ¿cómo estás? Bueno, si quieres, pues más adelante podrías hablar si quisieras. Entonces, pues sí, sigamos con el sistema. Pues este es un enfoque mucho más participativo y está mucho más enfocado en la reflexión y especialmente, pues un tema importante es en la recopilación de los datos. Ya lo veremos más adelante. Bueno, listo. Entonces, en un esquema de monitoreo y evaluación normal, existen dos procesos que son fundamentales. Uno de ellos es el marco lógico y el segundo de ellos es el plan operativo del proyecto. El marco lógico lo que hace principalmente es reflejar cuál es el plan del proyecto, cuáles son los objetivos, cuál es el propósito, cuáles son los resultados que se esperan. Y pues incluye principalmente hacerse preguntas como quién va a ser o quiénes van a ser los objetos de nuestro proyecto, cuánto presupuesto existe, qué también se va a realizar, qué también se van a llevar a cabo las tareas, cómo se van a llevar a cabo, para cuándo va a ser y dónde. Y pues esta es una de las estrategias que más se utilizan para determinar los objetivos de un proyecto, que este es el método SMART o el plan SMART, que pues es una herramienta muy conocida para fijar metas y finalmente pues poderlas alcanzar. Y pues tiene unas particularidades como ser específico, determinando cuál es la meta en particular que se quiere seguir, ser medible, que también incluye saber cuándo se va a alcanzar la meta en términos de números, cifras, de tiempos, que sea alcanzable, que pues existan objetivos realistas, que sea relevante. Y que además esté limitada en el tiempo en términos de la temporalidad para conseguir pues, las metas más adecuadas. Un ejemplo de ello podría ser si creamos un plan de vacunación o se crea un plan como seguramente existen en muchas ciudades en estos momentos del mundo, los planes de vacunación bueno, digamos en una ciudad. El objetivo podría ser muy específico, que incluya, por ejemplo, la disposición de una determinada cantidad de dosis, no sé, 200.000 dosis de vacunas, que incluye que pueda medirse, por ejemplo, que se vacunan a 100.000 personas que reciben las dos dosis de las vacunas, que sea realista es decir, alcanzable y que además permita determinar que, por ejemplo, solo se va a vacunar a la primera línea de priorización de la vacunación. Por ejemplo, que se alcance solamente a personal médico. Este sería un objetivo alcanzable, que sea relevante, además que sea limitado en el tiempo, es decir, que tenga una fecha de un momento a otro donde se dispongan todas las vacunas o que exista un plazo de tanta cantidad de vacunas diarias. Digamos que ese podría ser un grandísimo objetivo que tiene todos estos componentes de un plan SMART. Listo. Respecto a los objetivos, estos también podrían ser medibles y además no medibles.
Los medibles, pues por lo general son pues tienen un método cuantitativo de medición, es decir, están relacionados con cifras, con números, pues por ejemplo, el incremento de ventas en algún lugar, pero, por ejemplo, un objetivo no medible podría ser algo mucho más cualitativo. Pongamos este ejemplo es digamos, una charla de feminismo de datos. En una charla de feminismo de datos no es tan medible el impacto que puede llegar a tener sobre las personas que reciben esta charla, pues cuáles pueden llegar a ser las acciones que puedan tomar estas personas o el impacto real que puede llegar a tener sobre las personas en sus vidas diarias. Estos son impactos no medibles, son temas mucho más subjetivos a la hora de saber cómo se puede llegar a una meta, pero por otro lado se podría tener como un impacto medible la inclusión, por ejemplo, de empresas que son dirigidas por mujeres en los procesos de contratación pública de un país. Esto sí ya, digamos que podría llegar a ser un impacto mucho más medible pues si queremos hablar de apertura, por ejemplo, en procesos de contratación para mujeres en un país. Listo, entonces pues este es otro ejemplo, este es un ejemplo que vamos a abordar, digamos, en toda esta sesión. ¿Qué va a hacer? Pues fue un proyecto de monitoreo y evaluación que hicimos en DataSketch junto con otra organización colombiana que trabaja con derechos digitales y seguridad informática, donde hicimos un reporte sobre el robo de celulares o de móviles en Colombia, donde se creó una política pública en contra del robo de celulares, cómo localizarlos, cómo se medían datos y, y saber qué tan efectiva fue la estrategia creada para digamos, contrarrestar el robo de celulares en el país. Entonces, digamos que inicialmente este reporte pues tenía una particularidad y era que no existía una línea base muy clara sobre el fenómeno que se quería explicar, o sea, no se tenía una cifra clara de cuántos celulares en realidad son robados en Colombia, porque no existen formas de que las entidades públicas realmente recopilen esta información. Es decir, no teníamos pues una cifra concreta para comenzar a decir si esta estrategia estaba funcionando o no estaba funcionando. Entonces lo que hicimos fue pues crear todo un contexto alrededor de esta estrategia de acuerdo a los datos que teníamos, que eran muy pocos, pero que nos pudieron no llevar a una conclusión de si esta estrategia del gobierno sirvió o no, porque pues no era posible tener la cifra exacta de robo de celulares en el país, pero sí nos dio algunas luces sobre cómo podía llegar a ser un tipo de reporte de monitoreo y evaluación de una estrategia de gobierno a partir de el uso de datos como ya los disponíamos en ese momento. Entonces, digamos que el impacto medible o el objetivo medible en este caso era muy difuso porque era información que no podíamos saber con certeza, pero teníamos la información de cuál era la estrategia que existía en el gobierno y además cómo reflejaba el objetivo principal también era reflejar cómo no existe acceso a la información del robo de celulares en Colombia. Entonces, digamos que ese era un objetivo, perdón, no medible, pero digamos lo medible ya era como todos los pequeños datos que nos había brindado la policía y otros entes incluso privados respecto al robo de celulares en el país.
Listo, para recapitular un poco en este espacio del marco lógico, como ya les dije, en un proceso de monitoreo y evaluación, los pasos principales, los pasos lógicos de un proyecto son, primero, establecer un objetivo general, luego establecer unos objetivos específicos que contengan, digamos, cuál es la situación deseada al final del proyecto, que al final es el objetivo general. El siguiente paso sería establecer cuáles son los resultados esperados o deseados de las actividades que se quieren ejecutar y cuáles son las actividades en concreto que se van a llevar a cabo en un proyecto como estos. Listo. Ahora abordemos, bueno, ¿tienen preguntas, comentarios hasta este momento? Listo, perfecto. Entonces, continuemos. El plan operativo de un proyecto se basa principalmente en las actividades, pero también en todo lo que en todo lo que se lleva a cabo a partir de las actividades, del cronograma, de la ejecución del presupuesto, de la planificación de actividades de un proyecto. Entonces, digamos que estos son gran parte de los componentes que puede llegar a tener un plan operativo del proyecto, que pues incluyen la planificación de actividades, el plan de actividades, el cronograma de los desembolsos, el cronograma de los hitos, es decir, de las actividades y cada uno de los resultados del proyecto. Luego, un tema de presupuestos detallados, como más de cuáles son los recursos que se necesitan para el proyecto y de qué manera se van a ejecutar. Y finalmente, pues como informes técnicos o informes semestrales para dar cuenta de lo que se ha avanzado y finalmente, pues el informe final, que es lo que va a revelar cuál es la eficacia de un proyecto. Digamos que ese es el paso, digamos que más largo porque tiene un montón de actividades respecto al plan, respecto a los cronogramas, a los informes, pero es finalmente la ejecución del mismo proyecto. Listo, ahora entremos un poco en materia respecto al monitoreo y la evaluación, especialmente para hacer incidencia en políticas públicas que incluyen la presión o el ejercicio de posicionamiento frente a ciertas decisiones políticas pues, que tienen un enfoque en en el enfoque de nuestro proyecto, en la persuasión o las estrategias que queremos hacer para hacer incidencia. Entonces, digamos que pues estos son algunos temas a tener en cuenta cuando hacemos incidencia en políticas públicas, especialmente con el enfoque de monitoreo y evaluación. Y es el objetivo principal es ganar acceso a influencia para tomar decisiones, poner esfuerzos en la solución de problemas, elaborando planes, estrategias y acciones. Las estrategias deberían ser variadas y creativas, eso lo veremos más adelante, incluyendo además sensibilización, educación, comunicación de la información, pues especialmente pues para que cada vez más personas o cada vez más organizaciones o cada vez más tengamos más receptores de la estrategia que tenemos. Listo, entonces con base en estas nociones de incidencia, vamos a abordar algunos ejemplos pues, de cómo especialmente hacer cierta estructuración de información y generación de reportes en línea pues, para el uso de visualizaciones de datos como, como una estrategia para comunicar cada vez mejor la información. Listo, ¿tenemos alguna pregunta, algún comentario hasta ahí? Listo. Entonces, la forma inicial de la estructuración de un proyecto
cuando ya se definen los objetivos, cuando ya tenemos un marco lógico, cuando ya tenemos la estrategia como tal para la creación de un proyecto, en los siguientes pasos ya es conocer cómo consignar la información de la manera más ordenada, limpia y fácil de encontrar y además de estructurar, de crear. Entonces, un ejemplo de ello, pues son las organizaciones o las personas a las que vamos a impactar en nuestro proyecto. Entonces, ¿dónde se puede crear una base de datos o una plantilla con datos con, por ejemplo, el nombre de la información de la organización, el tipo de la organización al que queremos impactar, el país, bueno, entre otra información que digamos que no necesariamente se tiene que llenar una base de datos exactamente como está acá, pero lo que sí se puede hacer son una serie de plantillas con columnas o con variables de información que sean relevantes en todo momento del proyecto o que sean relevantes en muchos proyectos transversales en nuestra organización. Entonces, por ejemplo, el nombre de la organización o el nombre de las personas a las que queremos impactar o actores principales de nuestros proyectos son fundamentales casi siempre en cualquier proyecto o en cualquier bueno, en cualquier proyecto que necesite un sistema de monitoreo y evaluación. El tipo de organización también puede llegar a ser relevante. Eh, por ejemplo, un link a la documentación del proyecto o, bueno, la página web, el tipo de alianza que existe con la organización, entre pues muchas otras variables dentro de las plantillas que podemos hacer. También se pueden realizar tablas como esta o como esta, que incluyen, o bueno, estas son plantillas que incluyen el presupuesto la distribución del presupuesto con perdón, con el ítem, con cada uno de los procesos o de los pasos a seguir dentro de un proyecto. Entonces, digamos que vamos a hablar del desarrollo tecnológico del proyecto. Entonces, pues tenemos que tener cierto detalle del desarrollo tecnológico y además el presupuesto. ¿Cómo se va a distribuir el presupuesto para ese desarrollo tecnológico dentro de un proyecto? Entonces, o podemos tener una plantilla mucho más detallada con cada una de las asignaciones presupuestarias por asignación de tiempos, por meses y por los ítems presupuestados, por ejemplo, el personal programático, quiénes son los que van a hacer parte de ese personal programático. Entonces aquí estaría distribuido de una manera mucho más específica en una plantilla. Bueno, en este sentido, hemos hecho ciertas labores de incidencia en políticas públicas, especialmente hemos realizado ciertas labores enfocadas en el gobierno abierto de ciertos países. Bueno, en particular, hemos tenido cierta incidencia en políticas públicas del Estado abierto en Colombia y sugerimos una serie de estructuraciones para hacer monitoreo y evaluación pues, al caso específico de la creación del Plan de Acción de Gobierno Abierto de Colombia, donde, por un lado, pues nuestro primer paso fue realizar un mapeo de actores, especialmente de qué organizaciones, entidades públicas, organizaciones de sociedad civil, organizaciones de cooperación internacional, entre muchos otros, que intervienen en ciertas iniciativas de gobierno abierto que se llevan a cabo en Colombia y así pues identificamos ciertas acciones o ciertas estrategias realizadas por estas organizaciones o por estos actores para, pues para llevar a cabo estrategias de gobierno abierto en el país. Entonces lo que hicimos con este mapeo de actores
digamos, fue crear una plantilla inicial con cuáles son las estrategias o cuáles son las acciones que sigue esta entidad o esta organización, cuál es el nombre de la organización u organizaciones que intervienen en este proceso, bueno, qué otros actores existen, qué acciones o estrategias se trabaja y pues otros temas como una categorización de la información de acuerdo a mediciones internacionales de estado abierto y a qué política pública, por ejemplo, podría pertenecer esta iniciativa. Esto fue como el paso inicial para llevar a cabo otras estrategias de monitoreo y evaluación con entidades del Estado que estaban interviniendo en el plan de acción de gobierno abierto. Entonces, el siguiente paso fue determinar cuáles eran en particular las entidades públicas que tenían ciertas iniciativas que podían contribuir al gobierno abierto. Entonces, en particular, lo que hicimos fue otra plantilla que ya mapeaba no solamente actores, sino cuáles eran las políticas públicas que tenían las entidades para influir en el gobierno abierto o el Estado abierto en Colombia. Entonces, estas eran cada una de las actividades o cada una de las políticas públicas. Estas eran las entidades, qué temáticas en particular estaban tocando, cuáles eran las subtemáticas y además unos pilares de lo que les conté anteriormente de medición internacional de estado abierto en el país. Entonces, a partir de este segundo caso, del mapeo de las políticas de las entidades públicas que estaban interviniendo en estado abierto, lo siguiente fue crear ciertos mecanismos de participación ciudadana, especialmente, que nos brindaron ciertos insumos para que este mapeo de políticas se pudiera fortalecer con qué era lo que la ciudadanía pensaba de cada una de estas políticas y además cuáles eran las demandas ciudadanas, en particular del gobierno abierto. Entonces se crearon ciertos espacios de participación, talleres con ciudadanía especializada, con expertos en los temas, con academia, con organizaciones internacionales también, que brindaron ciertas demandas, ciertas opciones para que las entidades públicas pudieran responder a estas demandas ciudadanas y esto se consignó también en una misma tabla con datos que tiene la iniciativa de participación ciudadana, el espacio de participación ciudadana, quién lo solicitó, digamos, si es una organización representativa de sociedad civil o es cierta universidad, bueno, eso pudo haber sido una gran cantidad de personas en particular o de organizaciones y pues algunos otros pilares. Aquí lo importante también fue que se cruzó la información con si era viable o no llevar a cabo esta estrategia, llevar a cabo esta demanda en el marco de la creación de una política pública de Estado abierto en Colombia. Entonces, digamos que estos tres pasos nos sirvieron para conocer y entender cómo hacer cierta estructuración de bases de datos o de información para finalmente llevar a cabo un proceso de monitoreo y evaluación en incidencia en políticas públicas en el gobierno abierto de un país. Listo. Hasta ahí tenemos dudas. Listo. Quisiera que pausáramos aquí un momento y pensáramos un poco que si hablamos de un proyecto de monitoreo y evaluación como el que les conté anteriormente de políticas públicas para el robo de celulares en un país, pensemos rápidamente, pues en unos minuticos, cuáles tablas
se deberían crear, qué variables se deberían usar. Por ejemplo, yo haría una estructura con las tareas particulares de la política pública que tiene un país sobre el robo de celulares. Por ejemplo, eh, eh, unas denuncias formales en la policía de una ciudad puede llegar a ser parte de la política pública de robo de celulares en un país. Pensemos en unos minutos y si quieren agregarlo en el chat, como qué se les ocurre, qué variables se les ocurriría estructurar, qué tipo de información les sería relevante. No tengo acá no puedo ver las preguntas y respuestas. Voy a dejar de compartir pantalla un momento y ahí sí las... Listo. Raúl tiene una duda. Según la experiencia, ¿qué viable ven el tema de datos abiertos en Colombia en temas de salud como es el tema del VIH? Bueno, Raúl, respecto al tema del VIH, nosotras en DataSketch no hemos en particular hecho ninguna exploración de estos temas, entonces no te podría dar una respuesta concreta frente a la política pública o los datos abiertos que pueden existir de VIH, de personas con VIH. La verdad no sabría qué respuesta darte, lo siento, Raúl. Si quieres, pues vamos hablando eh, y pues si tienes alguna sugerencia respecto a datos abiertos en temas de salud en Colombia, podríamos hablar en algún punto, pero en estos momentos no sabría qué respuesta darte. Lo siento, Raúl. Eh, Jorge dice, número de celulares bloqueado por las compañías de telefonía. Sí, de hecho, Jorge, pues la política pública en particular de Colombia que se hizo sobre el robo de celulares era esta misma, que se bloquea el número de celulares en la compañía de teléfonos y por eso, pues es mucho más difícil para una persona que roba un celular reutilizarlo o reutilizar este mismo número porque como ya el número queda bloqueado, pues es mucho más difícil volverlo a usar. Entonces, esa es, digamos, la política pública. Y pues en particular se podría estructurar la información, por ejemplo, con... con una política pública que tenga la cantidad de compañías de telefonía que se van a intervenir, por ejemplo, en un modelo de monitoreo y evaluación. Es lo que se me ocurriría en estos momentos, por ejemplo. Sí, es lo que se usa en Perú. Sí, sí, Jorge. Pueden ser denuncias de fiscalía, tipos de denuncia, quienes lo hacen. Perfecto, gracias María Isabel por esa respuesta. Sí, podría perfectamente, una plantilla de monitoreo y evaluación podría ser perfectamente las denuncias, por ejemplo, podría ser ese es el título de la tabla, las denuncias en la fiscalía con ciertas variables, por ejemplo, el tipo de denuncia, la fecha de la denuncia, quién hace la denuncia, qué tipo de operador de celular tenía la persona o tiene la persona, en qué lugar ocurrió el hecho, entre muchas otras variables a tener en cuenta. Listo. Creo que... denuncias en la fiscalía. Sí, gracias, María Isabel. Ana Cristina dice datos por género.
¿A quiénes roban más? ¿En qué lugares? Sí, sí, gracias Ana Cristina. Podría ser, por ejemplo, otro tipo de estructuración de datos que esté más enfocada en los usuarios de celulares o las usuarias de celulares a quienes más roban constantemente. Entonces, se podría llegar a discriminar la información por género, o por identidad de género de la víctima del robo, quienes, no sé, por ejemplo, si a qué sector de la ciudad pertenece o en qué sector de la ciudad le fue robado el celular. Incluso, por ejemplo, agregar información como cuáles son en qué medio de transporte se transporta constantemente la víctima, que por ejemplo, pues se me ocurre que ese puede ser un gran modus operandi en el robo de celulares, si estaba la víctima caminando, si la víctima estaba en un bus de transporte público, si estaba en un vehículo privado, entre muchos otros temas que nos permiten finalmente reconocer si una política pública o una estrategia contra el robo de celulares está impactando, por ejemplo, a un tipo de población en específico que a otro tipo de población. Entonces, muchas gracias por sus respuestas. Eh, y bueno, pues esta puede ser una gran estrategia para saber cómo evaluar una política pública en un país. Listo. Ahora veamos un poco los mecanismos de medición dentro de un proyecto. Listo, como ya supondremos, hay ciertos mecanismos de medición que están enfocados en cifras e interacciones en la web. Por ejemplo, el uso de Google Analytics para medir un proyecto es un, es un mecanismo muy usado en términos online para saber qué tan impactante pudo llegar a ser un proyecto o no. También existen mecanismos físicos de medición de proyectos, por ejemplo, reuniones o eventos físicos. En nuestro ejemplo de la política de robo de celulares pueden existir algunos mecanismos de medición online, por ejemplo, la cantidad de denuncias realizadas, como lo dijo María Isabel, o la cantidad de personas impactadas, cantidad de grupos sociales impactados en el robo de celulares, como lo dijo Ana Cristina. Y pues estos son mecanismos de medición, por ejemplo, realizados de manera online. Casi siempre estos mecanismos son medidos a partir de, por ejemplo, tablas de Excel o formularios en línea que pues son mucho más fácil medirlos de manera online y además de manera cuantitativa que de manera cualitativa. De manera cualitativa es mucho más fácil medirlos, utilizar mecanismos de medición offline. Por ejemplo, eventos de sensibilización para poner denuncias sobre robos o hacer campañas ciudadanas para evitar el robo de celulares. Entonces, estos pueden ser dos mecanismos de medición impactantes. Entonces, pues como ya les dije, existen estos mecanismos de medición en términos cualitativos, pero también en términos más cuantitativos. Este es un ejemplo solamente de una estrategia que realizamos para medir el impacto que unas estrategias de tecnología cívica podían llevarse a cabo con ciertas organizaciones, especialmente esta es una organización de periodistas, donde logramos estructurar dentro de una misma base de datos mecanismos cualitativos de la información, de cómo se estaba pudiendo impactar a esta organización en particular de periodistas respecto a, pues a las acciones que podíamos hacer con ellos. Entonces, por ejemplo,
que este es un grupo interdisciplinario de personas expertas en visualización de datos y procesamiento de información. Estos, digamos, son mecanismos muy descriptivos de cómo se puede llegar a impactar en la información, pero además existen otros mecanismos, por supuesto, mucho más cuantitativos de impacto que incluyen, por ejemplo, cantidad de personas sensibilizadas o cantidad de personas asistentes a un taller. Por ejemplo, el mecanismo de monitoreo y evaluación de este proyecto con EVOS y Right Here, Right Now podría ser, entre muchos otros, la cantidad de personas que han asistido a estos webinars por ejemplo, la cantidad de personas que han hecho alguna participación en estos webinars. Ese podría ser un mecanismo de medición y pues que por supuesto sabemos que tiene que venir acompañado casi siempre uno del otro, de estos métodos cualitativos, pero también de estos métodos cuantitativos, porque así va a ser mucho más completo el saber cómo se pudo llegar a obtener los objetivos finales dentro de un proyecto. Creo que alguien más escribió. Ay, ¿se escucha entrecortado? Por favor, ¿me pueden decir si se escucha entrecortado? Ok. Jorge dice que se escucha bien, Daniela dice que se escucha bien. Listo. Perfecto, Ana. Listo. Entonces, bueno, estos son los métodos cualitativos y cuantitativos. Entonces, ahora hablemos un poco de los métodos de cómo medir estos métodos, cómo dar a conocer estos métodos, cómo comunicar los resultados principales de un proyecto a partir de datos para reportes de información, a partir de hallazgos interactivos y a partir de la comunicación eficiente de la información de manera más interactiva. Un poco como aquí aclarando los métodos cualitativos y cuantitativos, podríamos decir que en el caso del robo de celulares, el método cualitativo podría ser, por ejemplo, cómo la política pública impacta en políticas similares en otros países del mundo, por ejemplo, como lo decía Jorge, creo que puede ser un mecanismo muy eficiente en términos cualitativos, hacer la comparación en cómo ha sido la experiencia en Perú respecto a esta política y cómo ha sido la experiencia de Colombia. Y un mecanismo de medición cuantitativo normal podría ser, pues evidentemente, cifras de robo antes y después de la aplicación de la política pública. Listo, ahora hablemos un poco de cómo hacer reportes, cómo se podría comunicar la información de un reporte normal de monitoreo y evaluación a partir de la visualización de datos y de la comunicación de información, pues desde la experiencia misma de DataSketch. Listo, entonces existen varios tipos de reportes. Uno de ellos es el reporte automatizado de la información, que incluye principalmente tener una fuente de datos, tener una estructura de datos ya sistematizada y por otro lado tener una manera de comunicar estos datos que se están subiendo en la primera parte para que se reflejen en la segunda parte. Entonces, la primera parte sería esta, que es una base de datos normal que contiene, pues este reporte automatizado se realizó a partir de el seguimiento que se estaba haciendo de ciertos compromisos de gobierno abierto en Colombia y cómo las entidades públicas estaban avanzando en estos compromisos de un plan de acción de gobierno abierto del país. Entonces, por un lado está pues el compromiso, los principios, los desafíos del plan de acción y especialmente cuáles son las actividades que se tenían que cumplir, cuál es la fecha de inicio y de finalización de esta actividad y qué tan completa se estaba llevando a cabo esta actividad.
Entonces, pues existe un porcentaje. Hay unos que ya están en 100%, otros en 0%, no han comenzado, otros en 50%, 10%. Entonces, cada vez que se iba avanzando, cada vez que se avanza en la actividad, se van agregando más porcentajes a esta columna de completitud de la información. Lo que sucede en los reportes automáticos es que cuando se cambia la información de completitud en esta base de datos, eso se va a ver reflejado en un reporte automático gráfico como este. Este reporte lo que hace principalmente es tener el nombre de la entidad pública, bueno, el 100%, que es el ideal, llegar a este punto de completar las actividades, y lo que hace estas barritas es determinar qué tanto se ha completado las actividades que tiene establecido el ministerio, bueno, en este caso, por ejemplo, es el Ministerio de Justicia. Entonces ya sabemos que cada vez que se cambia algo en esta columna, se va a cambiar también en esta visualización de datos. Esto, digamos, que refleja automáticamente cómo se cambia o cómo se completa la información en un caso en particular, como un reporte de monitoreo y evaluación de las actividades de gobierno abierto de un país, pero se ven reflejados en temas como visualizaciones de datos sencillas de entender, como esta, que ya sabemos, por ejemplo, viéndolo en términos generales, que el Ministerio de Justicia no ha cumplido con la cantidad de actividades como la ha cumplido la Alta Consejería para el Postconflicto. Entonces ya sabemos que es importante, por un lado, estructurar información para finalmente visualizar información de manera fácil, y además que existen ciertas formas automáticas de hacer que la información se actualice en tiempo real. Por otro lado, tenemos los reportes manuales de la información. Pues este es el caso, volvemos al caso del informe que realizamos del robo de celulares en Colombia, donde pues ya sabíamos que existía un informe, pues ya habíamos elaborado un informe con cuál era la política pública, cuáles fueron los problemas de acceso a la información que tuvimos, cuáles son los datos que existen en Colombia respecto al robo de celulares, pero además quisimos hacer que la información fuera mucho más atractiva para la ciudadanía y mucho más fácil de entender, digamos, porque entender una política pública en un país es muy difícil para una persona del común, para una ciudadanía del común, y por eso quisimos reflejar esta información mediante textos cortos, fáciles de entender, pero además mediante gráficos que hicieran que fuera mucho más fácil sacar conclusiones de la información que estábamos consignando a partir de esta investigación. Entonces, pues por un lado, vemos que existen reportes de descripción de la información. Por ejemplo, aquí tenemos un párrafo de cómo se compararon unas bases de datos con otras, cuáles eran los problemas de las bases de datos, de la calidad de la información en las bases de datos, pero también usamos estas bases de datos para sacar ciertas conclusiones. Por ejemplo, ustedes ven esta gráfica y pueden llegar a pensar que de 2003 a 2011 no existió ningún robo de celulares en Colombia, pero pues esto no es cierto. Bueno, aquí vemos que, por ejemplo, la base de datos de la Fiscalía pasó de cero robos en 2003 a pocos robos en 2011, pero sabemos perfectamente que el robo de celulares ha existido como una constante en el país. Entonces sabemos que este tipo de información no necesariamente refleja la realidad de lo que estaba sucediendo en el país, sino que desde 2011 se comenzó a registrar el robo de celulares en Colombia.
Entonces, y sabemos perfectamente que la fiscalía, que la policía, esta línea de puntos verde claro, es la policía. Sabemos que la policía no necesariamente está contando, o los reportes de la policía no necesariamente están reflejando la cantidad de robos de celulares que están reflejando otras bases de datos ya de carácter más privado. Esto puesto que sabemos que existen muchas variables, por ejemplo, las personas no denuncian en la policía de un país, sino que prefieren denunciar el robo de celulares a la compañía privada. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que existen ciertos reportes de información que es mucho más fácil reflejarlos a partir de gráficos o a partir de visualizaciones de datos y no necesariamente con tanto texto como podría contener un informe físico o un informe en PDF, por ejemplo. Entonces, pues respecto a los reportes manuales, este tipo de información o este tipo de reportes, digamos que el principal objetivo no es actualizar información constantemente, sino en realidad reflejar qué tan eficiente fue una política pública de un año a otro, por ejemplo, o qué tan eficiente es el acceso a la información en un año determinado. En este caso, pues solamente se hace un reporte manual de la información y no necesariamente se tienen que estar actualizando los datos, como en este caso que sí sería necesario que esté constantemente actualizándose la información para saber qué tan completo llegó a ser unas actividades de gobierno abierto en un país. Listo, finalmente, pues sí, ya nos quedan muy pocos minutos para terminar, pero pues queríamos darles a conocer un poco cómo también se puede revelar información o visualizar datos cuando tenemos solamente un dato, cuando solamente tenemos un número que quiere reflejar una gran cantidad de información en un proyecto con datos. Este fue un proyecto que realizamos con periodistas en zonas de frontera, en zonas indígenas de frontera en Colombia, donde quisimos reflejar las realidades de la frontera en términos desde la perspectiva indígena de Colombia. Pero pues lo que queríamos reflejar con este proyecto era que existían ciertos números o ciertos datos en particular que son muy relevantes. Este es el caso, miren esta gráfica. Esta gráfica tiene estos puntos amarillos, son la proporción de personas que en Colombia son personas identificadas como no indígenas, y las personas los puntos verdes son las personas que son identificadas o registradas en Colombia como indígenas. Eh, nuestro principal objetivo era hacer una proporción de cuánta es la proporción entre personas no indígenas y personas indígenas en el país, y pues solamente teníamos un número para dar a conocer esto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues tratar de hacer esta información de la manera más interactiva posible, y esto lo hicimos con un GIF, una imagen que se transforma en un tejido indígena, en un tejido indígena identificado por la misma comunidad indígena de frontera. Esto pues lo mismo sucedió con otra cantidad de datos que solamente eran un dato, pero que logramos transformar o que logramos, digamos, visualizar de alguna manera que fuera fácil, rápido y eficiente para cualquier persona de entender. Listo. Quisiera saber si tienen preguntas, comentarios, y bueno, pues la invitación final. Ya saben que pueden utilizar las herramientas proporcionadas por DataSketch. Este ya es nuestra última sesión. Entonces, pues espero que hubieran disfrutado mucho estas charlas. Espero que hubieran aprendido bastante. Les voy a... Ay, sí, sí, Ana Cristina, por supuesto que puedes hablar. Ya te habilito. Listo, ya puedes hablar. Hola,
Hola, te estamos escuchando. Así, ¿cómo están? Muchas gracias, Juliana. No, muchas gracias. Primero agradecerte por todo, por todas estas sesiones, la preparación y el trabajo de todos estos días. Yo quería agregar también, porque yo sé que desde IVOS en varios proyectos se está utilizando la cosecha de alcances. Con la metodología de cosecha de alcances hay muchas cosas que se pueden hacer alrededor de visualización de datos, de monitoreo y evaluación de nuestros proyectos. Nosotros en IVOS, por ejemplo, lo utilizamos para poder hacer análisis de los actores que se están influenciando, de los niveles en que podemos identificar estos actores, si están a nivel local, a nivel nacional, de los, no sé, SDGs sobre los objetivos de desarrollo que se están logrando, y en la parte de visualización para poder ver esta información es realmente de gran utilidad. Entonces, aquí la cosecha de alcances nos da una posibilidad de poder poner en términos cuantitativos también aspectos cualitativos, pero además unirlo con la historia de lo que estamos haciendo y las narrativas de lo que se está logrando. Entonces esto sí da información muy rica para análisis, para mejorar nuestras estrategias, para usar los datos también para mostrar lo que se ha logrado a donantes. Entonces, yo quería incentivar a la gente que está utilizando cosecha de alcances también a utilizar estos métodos de visualización de datos con la información que tienen. Y eso, Julián. Gracias, Ana. Sí, como dice Ana, ustedes tienen esa opción, esa posibilidad de usar estas herramientas de visualizaciones de datos para que las usen, para que hagan sus propios reportes y digamos que encuentren formas más fáciles de comunicar la información y que sea pues mucho más atractiva para sus usuarios, para sus incluso donantes. Entonces, pues bueno, está la invitación ahí. Ustedes saben que por haber participado en este programa, en estos cursos, pueden tener acceso gratuito a las herramientas y bueno, pues quienes no se han inscrito, pues que lo hagan. Y ya estamos pendientes, ahí les agregué mi correo electrónico, pueden escribirme. Y listo, pues no sé, Ana, pues podemos cerrar este curso, este gran curso. Y pues muchas gracias por Sí, haber participado, por haber asistido. sí, muchas gracias, y muchas gracias a todas las personas que dedicaron todas estas sesiones a estar y aprender acá con nosotros. Muchas gracias a DataSketch también. Gracias, chao. Chao.